Shut up and sit down. Hola a todos, buenas tardes en Europa, buenos días aquí en América. Un placer estar de nuevo con ustedes en un nuevo video en Path Talk. En este caso, para hablar sobre detectando amenazas con inteligencia. Este es el tema de este día, vamos a hablar un poco sobre Threat Intelligence. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales, uno de un partner y colega argentino conocido de mucho tiempo, Santiago Pontiroli. Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas, Claudio, un gusto estar acá. Y también desde España nos acompaña una genia, ingeniera en telecomunicaciones, software engineer de ElevenPad. Hola Eva Suárez, ¿cómo estás? Buenos días, saludos desde España a todos los que nos ven y esperamos que les guste esta nueva sesión de ElevenPad Talks. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Sé que lo que van a contar nos va a aportar mucho valor porque este es un tema que en realidad ya tocamos en otro talk por encima y la gente nos escribía diciéndonos si podíamos profundizar un poco más porque es un tema que les interesa, ¿no? Normalmente uno cuando busca información sobre Threat Intelligence, sobre cómo se hacen los análisis, sobre cómo es un IOC, cómo se genera un IOC, cómo se comparten los IOC, empieza a faltar información. Entonces, si bien no son temas nuevos y si bien no son temas cerrados, tampoco hay tan abierto y la gente como que se pierde un poquitito a la hora de trabajar sobre esto. Así que quería arrancar con ustedes y hacer una pequeña introducción sobre esto. Por eso, por ahí, Santi, vos nos podés contar y definir un poquitito qué son los IOC. Bueno, cuando recién ingresé a la empresa, realmente era como, si te dijera, el rol es análisis de malware. Hoy en día, realmente yo creo que nuestro rol en la industria de seguridad informática fue migrando hacia analistas de inteligencia. Realmente lo que es reportes de inteligencia es un servicio muy importante para la mayoría de las empresas. Hablo de las empresas de seguridad para producirlo y otras empresas para consumirlos, y entidades financieras, etcétera, etcétera. Lo que son IOC es una parte muy importante para nosotros en lo que es un reporte de inteligencia, porque es más que nada inteligencia accionable, que a veces parece repetitivo porque para mí decir inteligencia accionable es algo como redundante, pero realmente es darle al cliente o a la persona interesada en saber qué es lo que está pasando con ciertas amenazas en su industria o en su región, darle algo que puede no a la noche irse a leer como si fuera una historia de una novela, sino algo que puede cargar en su sistema, en su SIEM, que su Security Operations Center puede utilizar y puede usarlo para buscar si esta amenaza está entre sus sistemas o si existen nuevas amenazas similares, es decir, algo concreto que se puede cargar dentro de un sistema, utilizar y buscar amenazas. Nosotros hacemos la distinción entre lo que son reportes de inteligencia, es decir, ciberespionaje, ataques dirigidos, ciberarmas, y lo que son reportes de ataques financieros. ¿Por qué? Porque por un lado la gente, por ejemplo, una embajada, un consulado, no le interesaban los ataques financieros y la gente de los bancos no le interesaba saber si China atacaba a Rusia o quién le estaba robando documentos a quién. Entonces, realmente nosotros trabajamos en escribir un reporte ejecutivo, es decir, algo que la persona que está leyendo ese reporte pueda rápidamente saber qué tipo de amenazas está enfrentando. Por otro lado, el análisis de la amenaza en sí, es decir, el análisis técnico, y en base a eso recién ahí podemos empezar a producir lo que son los IOC. Los IOC son un producto de toda la investigación que hiciste y realmente lo que es en nuestro caso son reglas YARA o reglas de Snort o Suricata, archivos XML en formato OpenIOC o STIX,
Es decir, utilizar formatos estándar, agnósticos, independientemente del producto del antivirus que utilice la empresa, algo que se puede utilizar para saber si este tipo de amenazas está dentro de tu red o no, dentro de tus sistemas o no. Pero que no dependa de ningún vendor, de ningún tipo de solución que tengas. La magia de los IOC es poder darte cuenta si estás infectado o no, si realmente tuviste algún tipo de compromiso en base a lo que nosotros investigamos y a este tipo de amenaza que te estamos contando, sin que vos tengas que adquirir ningún tipo de producto. Lo que te estamos vendiendo, hablando desde el punto de vista de reporte de inteligencia, es justamente nuestro conocimiento y nuestra expertise en lo que son inteligencia de amenazas. Bien, Santi, pero yendo un poquito más en profundidad, ¿cómo hacen ustedes para generar esos indicadores de compromiso? ¿Qué tipo de herramientas o tecnologías utilizan? ¿Son herramientas propietarias? ¿Cómo analizan realmente un caso? Bueno, para generar los indicadores de compromiso, luego de que hicimos todo el análisis, por ejemplo, para lo que es generar una regla IARA, realmente lo que estamos buscando en las muestras son anomalías, es decir, algo que está fuera de lugar, algo que hace que esa muestra o esa amenaza sea única. Entonces, cuando armamos una regla IARA, por ejemplo, buscamos strings que solamente se encuentran en esa muestra, algún tipo de cifrado que solamente se encuentra en esa muestra, protocolos de red, por ejemplo, si estamos generando una regla de Snort. Es decir, estamos buscando cualquier cosa que identifique unívocamente a esta amenaza, pero no solamente a una muestra en particular, sino que sirva de forma genérica, es decir, que pueda permitirnos encontrar nuevas amenazas a futuro. Porque de nada sirve decir, bueno, escribo una regla, detecta esta muestra, perfecto, esta muestra no me va a infectar más, ya sé que la puedo encontrar si está dentro de otra red o dentro de otro sistema. Pero lo que yo quiero saber es a futuro si esta campaña evoluciona, si este actor decide migrar sus técnicas, yo todavía lo puedo detectar. Entonces, queremos ser específicos y genéricos a la vez. Por eso el tema de el analista de inteligencia hoy cumple un rol tan importante que todavía no lo puede reemplazar ningún otro sistema, porque realmente es la experiencia lo que le dice a uno cómo escribir una regla, qué es lo importante, y en base a las campañas que uno ha leído, uno ha analizado, poder sacar conexiones y decir esto es importante y esto no. Porque realmente lo difícil no es la sintaxis, no es el lenguaje. Yara, por ejemplo, o Snort son de sintaxis muy simple. Realmente cualquiera con conocimiento de informática podría escribir una regla. Lo difícil realmente es darse cuenta qué es lo importante. Y para eso, experiencia. Me queda claro cómo lo hacen, pero ¿qué tanto tiempo le lleva a un analista de inteligencia armar una regla de IOC? ¿Es algo que se sienta y en 3 minutos la tiene hecha? ¿Qué tanto análisis necesita? O sea, obviamente entiendo de qué se trata, pero por ahí la gente lo piensa más desde una película esto, ¿no? Como es, analizo un indicador, escribo una regla y ya está funcionando y ya está, o en realidad tiene un trabajo de fondo que requiere buscar información en muchos lados, que requiere de compañeros, de trabajo en equipo y demás. Dependiendo del malware, en muchos casos lleva bastante tiempo. A veces podemos hablar de troyanos bancarios en Brasil o algún tipo de RAT, o sea, de administración remota. Es decir, códigos maliciosos muy simples que ahí podemos decir, bueno, esta es una campaña de cibercrimen simple, el análisis es simple, es directo, podemos hacer un reporte rápido, escribir las reglas de forma rápida. En otros casos hablamos de campañas de ciberespionaje, donde tenemos un malware que está ofuscado, tiene protecciones para el análisis, tiene partes del malware que no están dentro del archivo, es decir, que se descargan de un servidor de afuera, uno tiene que conseguir esa muestra, a veces no se consigue. Entonces el proceso de análisis lleva más tiempo, pero la escritura de la regla realmente generalmente te puede tardar por ahí 1 día, 2 días como mucho. Lo que se hace sí generalmente, y ahora es open source, es una herramienta que se llama Clara, que es en nuestro caso, para probar las reglas YARA contra falsos positivos. Es decir, uno escribe una regla y dice, yo este malware lo voy a encontrar en base a este comportamiento, a estas cadenas de texto, a estos identificadores que yo creo son importantes. Lo que hace Clara es contrastar esta regla contra todo un set de archivos que son considerados como buenos, es decir, archivos, por ejemplo, de Windows, archivos de Photoshop, archivos que ya son
parte de las instalaciones legítimas de un montón de aplicaciones. Entonces, lo que yo quiero es evitar falsos positivos y de esta forma solamente encontrar nuevas partes de una campaña maliciosa y no partes de Windows, o bloquear Internet Explorer, o que de alguna forma el cliente me llame y me diga: Santi, me estás detectando cualquier cosa que no tiene nada que ver. ¿Pero qué herramientas, además de Clara, utilizan en su día a día para realizar una investigación? Bueno, la parte de análisis, generalmente trabajamos con herramientas como IDA Pro o Ladybugger, herramientas conocidas dentro de la industria. Y lo que es la escritura de las reglas Yara, en mi caso yo, por ejemplo, utilizo Visual Studio Code, o a veces directamente de un editor de texto empiezo a escribir y no se requiere mucho más, las herramientas son abiertas. Y lo que son formatos, sí realmente hacemos muchísimo hincapié en mantener estándares abiertos, utilizar reglas Yara que pueden ser ejecutadas independientemente del tipo de solución de seguridad que tengas, o reglas de red, por ejemplo, de Snort, cosas de ese estilo, y compartir los indicadores de compromiso en también estándar como OpenIOC, es decir, no quedarnos atados a ningún formato propietario, porque en muchos casos los reportes de inteligencia o a veces cómo nace una investigación es a través o de una respuesta a incidente o que nos dice: hay algo raro que está sucediendo en mi sistema, si quisiera que me den una mano para investigarlo. Entonces, tenemos que ajustarnos nosotros a las necesidades de las personas y no viceversa. Entonces, lo que hacemos es justamente ofrecer estándares abiertos y ajustarnos también a distintas necesidades dentro de una empresa, porque por un lado, un gerente quiere entender qué es lo que está pasando, pero no le interesa saber qué es base 64 o qué es TCP/IP. Desde lo más mínimo a lo más complejo no quiere saber nada de sistemas. Él quiere saber cómo le afecta al negocio y en plata. ¿Qué significa eso? Entonces, por eso, en un reporte de inteligencia hablamos de una parte de sumario ejecutivo o resumen ejecutivo, otra parte dirigida a la gente técnica y otra parte dirigida directamente al SOC, es decir, algo que puedan utilizar e implementar en sus sistemas con estándares abiertos. Me queda súper claro, Santi. Como sabés, tratamos de agregar demos acá para que la gente vea realmente cómo se hace y qué es lo que se hace. ¿Te parece presentarnos alguna demo de las que habías preparado? Bueno, me gustaría mostrarte cómo escribir la primera regla en Yara. Realmente es algo muy muy simple, la sintaxis es muy directa, pero estaría bueno, digamos, como un primer ejercicio para que vean de qué se trata todo esto y que realmente uno no necesita más que un editor de texto, Yara y un poquitito de imaginación. Perfecto, dale nomás. Una vez que hayamos descargado el ejecutable para nuestra plataforma o hayamos compilado la última versión para el sistema operativo que tengamos, vamos a chequear si está todo bien, verificando la versión. En mi caso tengo instalada la versión 3.8.1, que es la última disponible hoy en día en el sitio. Y vamos a escribir una regla como un Hello World, es decir, una regla muy básica para pattern matching, es decir, para concordancia de patrones. Vamos a crear primero un archivo, hola mundo.txt. Vamos a agregarle algo de contenido, vamos a ponerle dentro, por ejemplo, el path, lo guardamos. Y ahora vamos a escribir una regla en Yara, la primera regla de todas. Vamos a hacer primera regla .yar. Bien, la sintaxis es simple, declaramos la regla, el nombre, abrimos llaves y tenemos algunas secciones en Yara que podemos incluir o no. En el caso de metadatos, esta sección no es imprescindible, se puede dejar fuera, pero lo vamos a incluir siempre. Es bueno agregar algo de información adicional de nuestra regla, en el caso de que quisiéramos más tarde compartirla, o como pasa cuando uno programa algo, que pasa el tiempo y después se olvida por qué lo hizo. Entonces, por ejemplo, ponemos descripción, regla Yara. Vamos a poner
fecha. Realmente no hay campos estándar acá, es decir, uno puede crear cualquier tipo de campo que vea necesario. Pero bueno, siempre es útil tener algún tipo de información adicional para que a futuro la regla no sea tan extraña. Hay otra sección que es strings, es decir, cadenas de texto, que también no es imprescindible, es decir, uno puede no incluirlas dentro de las reglas, pero en este caso, como es una regla muy básica, vamos a utilizar un match por concordancia de cadenas. Es decir, declaramos una variable que se llama, por ejemplo, 11 y con el contenido 11 path. Bien, esta es la parte que siempre tiene que estar, que es la condición de la regla, es decir, cuándo la regla se va a activar o cuándo va a hacer el match. Y nosotros, para nuestro caso simple, para nuestro primer ejemplo, vamos a decir que se ejecute o que se active cuando se encuentre la cadena 11 dentro del archivo. Entonces tenemos la primera regla con la sección metadatos, strings y una condición. Las condiciones realmente se pueden hacer mucho más complejas, obviamente, pero bueno, como primera regla es un ejemplo didáctico. Bien, para ejecutar la regla podemos hacer yara y vamos a ejecutarlo de forma recursiva, es decir, dentro de un directorio que escanee todos los archivos que se encuentran, que ejecute la regla que se llama primeraregla.yar y dentro del directorio en el que estoy en este momento. Bien, dio dos matches, es decir, la regla encontró dos archivos que cumplen con esa condición que dijimos, que tenga la cadena 11 path. Una es el archivo hola mundo y el otro es la primera regla, porque la primera regla también es un archivo de texto, entonces Yara también se encuentra a sí mismo y da match en este caso. Ahora, si quisiéramos ver los archivos que no son encontrados dentro del directorio, podemos utilizar el modificador "-n". En este caso nos dice, por ejemplo, que otras reglas que yo tenía de ejemplo dentro de este directorio no son encontradas. Lo archivo, por ejemplo, tsstore. Espero que les haya gustado. Realmente lo más importante en este caso es comenzar con la documentación de Yara. La sintaxis no es compleja. Lo que realmente es complejo es hacer el análisis previo de las muestras y encontrar los indicadores de compromiso, es decir, aquellas partes del malware o de un ataque que a nosotros nos resulten interesantes y poder plasmar todo esto en una regla. Pero nuevamente, la sintaxis es más difícil, es cuestión de leer la documentación, tener un editor de texto y comenzar a practicar. Bueno, espero que les haya gustado la primera regla. Realmente es muy simple, lo que se necesita es muchísima práctica, hacer ingeniería reversa de muchas muestras de malware para poder empezar a buscar los indicadores de compromiso y así escribir las reglas y de a poco ir afinando el ojo, ver qué es lo importante y qué es lo que realmente uno puede dejar fuera de la regla para detectar este malware y futuras variaciones del mismo. Muy bueno, Santi, muchas gracias por muy clara la explicación de cómo generar una primera regla. Y ahora pasamos a ti, Eva. Cuéntanos de qué nos querías hablar hoy en particular. Hoy voy a hablar de un proyecto que desarrollamos mis compañeros Miguel Ángel de Castro, Marcos Monge y yo para una de las competiciones internas que tienen lugar dentro de 11 path, en concreto para el último Equinox. Te interrumpo un segundito para contar qué es un Equinox. Los Equinox son competencias internas que hacemos dentro de 11 path, hacemos 2 al año en consistencia con los equinoccios, en donde se empieza desde las 12 del mediodía de un jueves a las 12 del mediodía del viernes de continuo, hacer un proyecto en equipos, trabajar en una idea y desarrollar y escribir todo el código necesario, armar las piezas que hagan falta en el caso que tenga electrónica y en 24 horas tener algún hack terminado, y la condición es que el viernes a las 12 del mediodía se haga la presentación de ese proyecto funcionando, ¿no? Que no sea una idea, que por lo menos haya una POC construida. Entonces son 24 horas de puro hacking dentro de la oficina, muy divertidos. Ahora sí, cuéntanos, perdona que te interrumpí, pero cuéntanos particularmente de qué se trata este proyecto. Se trata de un proyecto desarrollado en Python que crawlea y descarga diferentes muestras de posible malware, verifica que realmente estas muestras son malware, extrae la información relativa a las mismas y luego comparte toda esta información
con la Cyber Threat Alliance, con los organismos que forman parte de la Cyber Threat Alliance. La Cyber Threat Alliance es una organización sin ánimo de lucro creada para compartir información sobre inteligencia de amenazas. Y veamos cómo funciona todo esto. Pues dale, gracias por preparar esta demo que les va a gustar seguramente. Este es el código del proyecto en el que podemos ver 4 partes diferenciadas, que son el crawler, el sandbox analyzer, el XML processor y el stitcher. Lo primero que vamos a hacer va a ser investigar ciertos lugares, ciertos sitios en los que se están publicando aplicaciones, código, ejecutables que creemos que pueden ser malware. Y después de esa investigación vamos a identificar los patrones que siguen estas páginas web y con este conocimiento escribir el crawler. Escribir una araña en concreto, y las tenemos para cada uno de esos sitios web, para de cada uno extraer la información que nos interesa. En este caso hemos aplicado esta teoría a Android APK World, que es un market alternativo, si queremos llamarlo así, de aplicaciones móviles. Hemos visto que casi todas o la mayoría de ellas suelen tener malware. Entonces, pues eso, lo hemos identificado y el resultado de este crawler nos va a dar es, por un lado, de todas las aplicaciones que ahí están descargadas, las tenemos en esta carpetilla de aquí, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener un fichero de este tipo en el que cada aplicación viene identificada por su hash y con cierta información relativa como es la URL concreta de la que ha sido descargada o el nombre del fichero. Y este campo de estado, que veremos que lo vamos a usar posteriormente para poder identificar cuando ya una aplicación ha sido procesada y cuando no, para no volver a procesarla ni a insertarla como nuevo archivo de malware. Entonces veamos cómo funciona esto. El crawler que estamos utilizando en este caso es Scrappy. Existen un montón de crawlers, hemos seleccionado este porque es muy sencillo y permite crear arañas fácilmente. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? que solo he puesto una URL, podría poner la URL raíz y veríamos cómo se crawlearía todo el dominio, ¿no? Pero bueno, para verlo así rápido, con una página nos viene bien. Entonces, bueno, vamos a ejecutar el crawler para esa página. Aquí lo tenemos, le damos y vamos a ir viendo cómo aquí está haciendo, ahora va a hacer la petición para la página 6, que es la que hemos seleccionado, y estaría actualizando ese archivo de configuración. ¿Vale? Cuando termine estas nuevas aplicaciones que están en esa página, las tendremos tanto referenciadas en el archivo de configuración como descargadas para poder utilizarlas luego. Vemos que ya ha terminado. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Porque sí, tenemos un montón de aplicaciones que creemos que pueden ser maliciosas o tener malware dentro, pero no estamos 100% seguros. Entonces, para tener ese check, vamos a pasar al siguiente paso, que es el Sandbox Analyzer, en el que vamos a hacer uso de una sandbox externa, en este caso de Palo Alto, para primero preguntarle, solamente aportando el hash de la muestra, si ya la ha analizado antes y en el caso de haberla analizado antes, qué veredicto ha tenido. Y si no la ha analizado previamente, pues subiremos esa muestra y volveremos a preguntar por ese veredicto para ver si realmente es malware. Entonces, dentro de Sandbox Analyzer, si nos vamos aquí al código, vemos justo lo que os he comentado, ¿no? Primero chequeamos el veredicto de la muestra, que está aquí, que nos puede dar diferentes códigos. Nos puede decir que es benigno y ya eliminaremos esa APK en este caso y pasaremos a la siguiente.
sea malware o greyware, que estos son los casos que nos interesan. Entonces, ¿qué pasa si es malware o greyware? Que vamos además a la sandbox a decirle que nos dé un reporte con la información que tiene sobre ese malware, ¿no? Sobre esa aplicación maliciosa en este caso. Y nos va a dar un reporte que está en formato XML. Entonces, el siguiente paso es analizar ese XML y extraer de él la información que nos va a ser útil para luego compartir esa muestra de malware dentro de la Cyber Threat Alliance, que es nuestro objetivo último en esta situación. Entonces, bien, con el XML Processor analizamos el reporte que nos devuelve la sandbox y extraemos los campos que nos vienen bien. Que en el caso de las aplicaciones móviles hemos identificado como importantes, ¿no? El certificado, toda la información relativa al certificado de esa aplicación, de los archivos de firma relativos a la integridad de firma, de los binarios que tiene dentro, de los clases.des, clases2.des, etcétera, etcétera, el hash de cada uno de estos archivos, porque al final es lo que nos va a permitir identificarlos unívocamente, y su tamaño. Además, a esta información le vamos a añadir la información que nosotros tenemos ya del market, de la URL concreta de la que se ha descargado, si disponemos de información de la persona que ha subido esa aplicación, estas cosas. Y con todo eso vamos a formar lo que llamamos el paquete sticks dentro del sticks, que solo hace esta parte. Entonces, bueno, que es el formato más universal, digamos, para compartir muestras de malware entre gente y que nos entendamos todos y sepamos a lo que nos referimos. Entonces, bueno, con el Stick Generator simplemente generamos el paquete con toda esta información. Entonces vamos a darle a que se procesen esas aplicaciones que nos hemos descargado antes con el crawler. Y aquí estamos, primero leyendo todas esas muestras. Y cuando terminemos de leerlas, vamos una por una, exacto, y vamos viendo que algunas ya han sido procesadas previamente en casos anteriores. Otras tendremos que descargar ese fichero XML para continuar con el procesado y generar el paquete sticks, otras serán benignas, etc. Esto podemos tenerlo corriendo de forma continua para olvidarnos de estar pendientes de lanzarlo y demás. Esto simplemente para que veamos aquí los logs cómo funcionan. A ver si terminamos. Y bueno, mientras, al final esto está enviando ese paquete sticks a un portal de la Cyber Threat Alliance, que bueno, lo puedo ir mostrando por aquí. Si nos vamos a la lista de paquetes, tenemos que ir viendo que exacto que en los últimos segundos, en los últimos minutos, se han insertado paquetes que los acabamos de insertar nosotros y veamos qué información contiene. Es un poco lo que os decía antes. Vemos aquí, esto es información más eso de la que hemos extraído el market, ¿no? De dónde nos lo hemos descargado, cuál es el malware que entendemos por el que está afectada esta aplicación, estas cosas. Y luego tenemos aquí información más concreta de los ficheros. Os decía, tanto del .apk como fichero global, como los ficheros que contiene de certificado, de ficheros de firmas y demás, que al final es lo que nos permite identificar esta APK como única. Vale, veamos si ha terminado por su parte. Aquí está. Y bueno, aquí mira, justo este último nos da el ejemplo, ¿no? De que hemos tenido esta muestra. Hemos preguntado por su veredicto, nos han dicho que es un malware, hemos descargado el reporte XML y hemos generado el paquete sticks
utilizando el protocolo taxi, y al insertarlo nos ha dicho que perfecto, sticks generado, enviado. Tal como se ha visto, es una herramienta sencilla y fácilmente escalable que va a permitir a los analistas procesar grandes cantidades de información sobre muestras de malware de forma totalmente automática y así poder generar inteligencia a partir de todas ellas. La verdad que el proyecto estuvo genial, me acuerdo cuando lo presentaron, yo estaba acá en Argentina, pero me acuerdo de haber leído lo que habían presentado, muy buena la idea y muy funcional, muy útil incluso para nuestro día a día. Santi, ¿querés contarnos algún caso que te acuerdes y que esté involucrado con el tema de análisis de amenazas y contarnos un poquitito lo que puedas contar, obviamente? Bueno, hay un caso muy popular de malware de cajeros automáticos que venimos presentando y varias gente de la industria viene presentando, que arrancó en México en el año 2013, se llama Plotus. Es interesante ver cómo la inteligencia de amenazas ayudó a ir revelando las distintas variantes de este malware. Pues ya te digo, desde el año 2013 estamos hablando de una familia que ataca cajeros automáticos bastante interesante. Cuando escribimos las primeras reglas YARA, encontramos las muestras, pero después al año encontramos nuevas muestras, es decir que habíamos escrito bien las reglas porque nos servían para encontrar cosas nuevas que no habíamos previsto. Y ahora, fast forward año 2018, vemos que los criminales detrás de esta amenaza nuevamente siguen sacando una nueva versión. Ahora ya no le llaman Plotus, se llama Peralta ATM. Igualmente, algunos de los indicadores de compromiso que nosotros vimos en el año 2013 todavía están ahí. Entonces es interesante ver cómo a lo largo de los años, si uno realmente escribe muy bien la regla y sabe qué es lo importante, no importa qué tanto intente el criminal o el actor detrás de la amenaza cambiar su estrategia, algo siempre va a quedar ahí. Entonces, el reto está en darse cuenta qué es eso. Año a año nosotros fuimos refinando estas reglas YARA, fuimos refinando los IOCs, dándonos cuenta de qué era lo que este malware para cajeros automáticos estaba buscando, cómo se comportaba dentro del equipo, escribiendo los reportes de inteligencia, pero a su vez, difundiendo también, no solo con la industria, sino con los bancos que nos venían a contactar, qué era lo que estaba sucediendo. Porque lo que sucede con muchas campañas, muchos análisis que hacemos, y en particular en lo que es el sector bancario, realmente se hace muy difícil encontrar las muestras. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de ciberespionaje, ataques dirigidos o campañas complejas, estamos hablando de campañas que por ahí tienen 5 muestras, 10 muestras, y estas muestras no están en VirusTotal, no están en fuentes públicas, las tiene solamente la víctima, justamente por eso son dirigidas. Entonces, cuando viene una empresa, una entidad financiera y nos dice, hay algo raro en esto, podrían revisarlo, ahí es donde comienza lo divertido, nosotros empezamos a ver qué anomalías presenta, qué es lo que está fuera de lugar. Eso creo que es lo más importante hoy en día para un analista de inteligencia o para alguien que quiera empezar a meterse en este mundo. Empezar a afinar esa capacidad de buscar cosas que están fuera de lugar, y la parte técnica de a poquito se va a ir dando sola. En el caso de Plotus, nosotros, yo te digo, desde el año 2003 hasta el día de hoy fuimos encontrando cada variación que iba apareciendo unos días antes de que esté, en otros reportes que iban saliendo. Lo que pasa es que también está esta parte, a veces uno dice, Kaspersky, ¿por qué no publicaste este reporte de inteligencia? ¿Por qué te lo guardaste? La verdad es que a veces los reportes de inteligencia se deben compartir solamente con las víctimas que son afectadas o con la industria que es afectada, porque si uno publica absolutamente todo en el momento que salió, le está diciendo a los criminales, hey, ya sé cómo funciona tu campaña, ¿podrías cambiarla? O realmente es avisarle de que nosotros sabemos cómo está funcionando su operación. Entonces, obviamente, todo tiene un tiempo de maduración, todo tiene una estrategia, que a veces no es compartida por todos, pero realmente
uno tiene que saber dar cuenta cómo afecta sus decisiones y cómo afecta la publicación del contenido, en muchos casos a industrias o inclusive a gobiernos. Cuando hablamos también, por ejemplo, de Olympic Destroyer, hablamos de campañas que afectan a los Juegos Olímpicos, hablamos de Carvanac, hablamos de una campaña que desde el 2009 robó más de $1.000 millones en todo el mundo. Entonces, darse cuenta cuándo publicarlo y cómo es también una parte muy importante de nuestro trabajo. Y por eso está bueno ver un poco de casos prácticos, de que no es todo escribir las reglas YARA, escribir el reporte, los IOC y yo me quedo relajado en mi casa. No, todo lo que hacemos tiene un impacto bastante grande, aunque uno quisiera pensar que no, en lo que pasa en el día a día. Bueno chicos, me la he pasado súper bien en este talk. La verdad es que he disfrutado muchísimo hablar con ustedes, que saben muchísimo sobre el tema. Les recuerdo a todos los que nos están mirando que si quieren aprender más sobre esto también tienen el talk de anomalías en la red, donde pueden mirar un poco más y seguir el historial de todos los talks que estuvimos viendo. Pero antes de cerrar este talk les quiero agradecer y saludar a ti, Eva, primero. Gracias por haber participado y un placer haberte tenido aquí. Para mí ha sido un placer participar en esta sesión de Eleven Path Talks. Muchas gracias a todos los que nos han visto desde las diferentes partes del mundo y saludos y nos vemos en las próximas. Nos vemos en la próxima. Gracias, Santi, a ti también. Bueno, Clau, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar acá en este Eleven Path Talk. El tema muy interesante, muy buenas las preguntas y espero volver pronto, si es que me invitan otra vez sobre algún otro tema. Mate de por medio, factura sería mejor, pero bueno, si no será virtual. Muchas gracias. Un placer, Santi. Y bueno, a todos los que nos siguen en este talk, en esta edición en particular, muchas gracias por habernos seguido. Recuerden que pueden preguntarnos todas las consultas que quieran con el hashtag 11pathtalks, o bien pueden escribirnos en la comunidad nuestra y pueden hacer las preguntas que quieran. Hay un hilo abierto sobre este tema y si no, se puede generar uno nuevo. Y bueno, como siempre, encantado de tratar de resolver las dudas que nos presenten y sobre todo de preparar temas. Como saben, este tema, como se los dije al principio, este tema en realidad lo armamos porque surgieron muchas inquietudes a partir del talk anterior en donde hablamos sobre anomalías y mencionamos un poquito de los IOC y la gente quería saber más, ustedes querían saber más. Así que para nosotros es un placer prepararlos, para esto lo hacemos, es para crecer entre todos, aprender todos un poco más y además ir conociendo a especialistas, como en este caso hoy a Eva y a Santi, que nos han acompañado aquí, que son dos personas que saben mucho, pero en todos los talks tratamos de que haya gente que nos acompañe y que no sean solo nuestras caras las que estén viendo. Y como saben, en esta temporada tratamos de poner demos para que vean funcionando las herramientas y que después puedan incluso tratar de reproducirlas o mismo, si se animan, a diseñar algunos de ustedes también, ¿por qué no? Así que gracias de nuevo y los esperamos en el próximo talk.